Qué gusto saludarlos. Mi nombre es Karen de la Vega y en esta oportunidad vamos a hablar de la merciología de las fibras textiles. Empecemos definiendo qué es merciología. La merciología en términos generales es la disciplina que se ocupa del estudio del análisis, composición, calidad y presentación de los productos. Y ustedes me dirán, Karen, ¿por qué si tú estudias comercio exterior nos hablas de merciología? Pues bien, la manera en la que la merciología se relaciona con el comercio exterior es debido a la clasificación arancelaria de mercancías. En este caso, los textiles se encuentran en la sección 11 denominada materias textiles y sus manufacturas. Por lo tanto, la prueba de combustión de fibras nos permitirá realizar una correcta clasificación dentro de la partida y la subpartida de esta sección. En este caso puntual vamos a realizar el análisis de fibras de textil con el objetivo de determinar las características físicas, químicas y estructurales de los tejidos y fibras textiles. Para esto debemos entender que existen diferentes técnicas que parten de la química analítica, entre otras. Sin embargo, para fines académicos, en este video utilizaremos un método empírico que consiste en la prueba de combustión. Esta prueba consiste en básicamente quemar la fibra que se quiera analizar, porque según cómo ésta se queme, reconoceremos la composición química de la fibra. Lo que se desprende entonces de esta prueba de combustión son tres aspectos importantes que debemos tener en cuenta para así nosotros reconocer la fibra. Estos son, uno, la llama, es decir, cómo se prende la llama al contacto con la fibra, ya sea la tonalidad, la intensidad o la duración. El segundo aspecto que vamos a tomar en cuenta es cómo huele. Hay olores muy característicos dependiendo si es una fibra vegetal por presencia de la celulosa, o si es una fibra animal por presencia de la queratina, que ya lo veremos a detalle más adelante. Y cómo queda el residuo. El residuo es el material quemado que nosotros deberemos observar cuál es el comportamiento o las características físicas de este residuo. Bien, entonces empezaremos con la clasificación de las fibras. Las fibras se dividen en dos grandes grupos y son las fibras naturales y las fibras artificiales o creadas por el hombre. Las fibras naturales se dividen en tres: animales, vegetales y minerales. Cabe mencionar que las minerales ya no se utilizan porque tienen problemas, ocasionan problemas para la salud. Entonces, solo únicamente analizaremos las fibras animales y las vegetales. Bien, empezaremos entonces con las fibras vegetales. Bien, podemos tomar un punto de partida para nosotros determinar cuáles las características importantes. Entonces, en este caso, nosotros podemos partir de realizar la prueba de combustión a una hoja de papel bond, ya que esta está hecha principalmente de la pulpa de la madera, por lo tanto su origen es vegetal y de acuerdo a cómo ésta se combustiona, tendremos la noción para saber cómo se combustionan las fibras vegetales. Ok, entonces estamos aquí ya para realizar la primera prueba de combustión. Vamos a quemar papel para tener la idea, como había mencionado, de cuáles son las características de las fibras textiles vegetales. Entonces, como podemos observar, al quemar el papel, la llama es color rojiza, es decir, que tiene incandescencia por acción de la celulosa. Esta llama tiende a propagarse, como se puede ver, tiende a propagarse. El olor es a papel quemado. Y como podemos ver, el residuo, el residuo es volátil. Y si es que nosotros lo topamos, se deshace al tacto, se deshace al tacto y deja así como un rastro como de ceniza, negrito. Y ya. Entonces, lo que podemos remarcar o lo más importante es que la llama tiende a ser roja debido a la presencia de la celulosa, que es la composición química
característica de las fibras vegetales y su residuo es volátil y suave. Y bueno, obviamente, este es el residuo. Obviamente el olor es a papel quemado, entonces cualquier fibra textil que se desprenda de origen vegetal va a tener el olor a papel quemado. Entonces vamos con las fibras textiles. Aquí tenemos algodón, entonces sabemos que la fibra textil más representativa del reino vegetal es el algodón. Vamos a quemar el algodón y vamos a ver si es que presenta las mismas características. Entonces aquí estamos acercando. Como podemos ver, la llama tiene esa incandescencia y la llama se propaga. Se propaga. ¿Qué es? Entonces, como podemos ver asimismo, el residuo es bastante volátil y se deshace al tacto. Entonces, y el olor también es como a papel quemado. Y vamos a probar con esta otra fibra textil. Mm, esto es cáñamo. Esta es una manufactura de cáñamo. Entonces, igual, debería tener las mismas características de la fibra vegetal. Entonces, vamos ahí. Como vemos, la llama es roja incandescente y el residuo, como lo podemos ver aquí, el residuo también es volátil y se deshace con el tacto. Entonces podemos determinar que esta fibra es de origen vegetal. Entonces ahí podemos ver, ahí está el residuo y vemos que es bastante volátil. No nos quemamos. Entonces esas son características de las fibras vegetales. Ya, ahora vamos a hablar acerca de las fibras animales. Las fibras animales se dividen en dos grandes grupos, que son las que provienen del pelo, como las más conocidas de la oveja, la vicuña, la alpaca, y las que provienen de la secreción, como la tela de araña o la seda proveniente del gusano de seda. Entonces, bueno, la composición química de ambas igual es diferente, pero al momento de hacer la combustión es bastante parecido. Entonces, la composición química de las que provienen del pelo su composición química es la queratina, y las que provienen de de la secreción, su composición química es la fibroína. Ya. Las referencias para este caso sería la combustión del cabello humano, para saber qué características vamos a analizar. Entonces, vamos ahí. Esto es cuero de vaca, sin embargo, tiene el pelo como tal de la vaca. Entonces vamos a ver al quemarla cuáles son las características que tienen las fibras de origen animal para así determinar cuál es la base que nos va a hacer detectar cómo se combustionan estas fibras. Entonces vamos a acercar al fuego y como podemos ver, la llama tiene una menor fuerza de incandescencia que la vegetal, como podemos ver aquí. Esta llama no tiende a propagarse, es decir, que se apaga sola. Esto se llama esta es una propiedad autoextinguible. El olor es a cabello quemado, bastante fuerte. El olor es mucho más fuerte que el papel quemado. La queratina huele más fuerte que la celulosa en este caso. Y el residuo, como podemos ver, es como que se funde y crea como una especie de bolitas, como de una masa que al tacto se vuelve arenosa. Entonces, como podemos ver, es como que se generan bolitas que al tacto se vuelven
arenosas. ¿Ya? Entonces, vamos a comprobar si estas características se cumplen con una fibra textil de origen animal. Esta es una manufactura, asimismo, de alpaca. Entonces, he desprendido una fibra de esta manufactura y vamos a determinar si es que es en realidad de alpaca o no. Entonces, vamos a hacer la prueba. Vamos ahí. Estamos quemando. Vemos que la llama es autoextinguible, se apaga. Y el residuo, como habíamos dicho, el residuo se funde en una sola masa, como podemos observar aquí. El residuo se funde en una sola masa y al tacto se siente arenoso. Es arenoso. Ya. Entonces podemos hacer la prueba una vez más. La llama, como vemos, no se propaga, es autoextinguible. Podemos ver ahí. Una llama autoextinguible. Y se funde ahí mismo el residuo. Se funde ahí mismo. Nosotros retiramos el residuo, retiramos, se puede retirar y al tacto se genera como una especie de arenosidad. ¿Ya? Bien, entonces ya hemos determinado las características de las fibras animales, vegetales. Ahora vamos a seguir con las sintéticas. Para hablar de las sintéticas tenemos que entender que existen igual dos grupos. Existen las 100% químicas y las mixtas. Entonces, empecemos con las 100% químicas. La referencia va a ser el plástico, como tenemos entendido, estas fibras sintéticas son de origen del petróleo. Entonces, nosotros sabemos que las fibras plásticas son derivadas del petróleo. Entonces, aquí vamos a encontrar cuáles serían las características al realizar la prueba de combustión y así determinar qué fibras textiles son 100% químicas. Em, También es relevante señalar que las telas 100% químicas suelen ser el poliéster o el nylon entre las más comunes. Entonces, vamos a determinar cuáles son sus características. Y me voy a quemar ahora sí. Como podemos ver, esta llama es altamente inflamable, no es autoextinguible. Como pudimos ver, esta llama se propaga con bastante facilidad. El olor es a plástico quemado. Es un olor bastante fuerte, se podría decir. Y el residuo, como nosotros lo habíamos visto, empieza a gotear, lo que no había pasado en las fibras anteriores, a las fibras naturales no gotean. Esta fibra, en cambio, gotea bastante. Como ya lo habíamos visto, la combustión de esta fibra tiene ese residuo que gotea. ¿Sí? Bueno, ya. Entonces, se podría decir que el residuo es resistente al calor, no se puede topar porque nos quemamos y no se desprende de la fibra, es decir, que deja el residuo en la fibra, como podemos observar aquí, se queda el residuo dentro de la fibra, o sea, es parte de la fibra el residuo, se genera ahí. Listo. Entonces, esas serían las características. Vamos a hacer la prueba entonces. Como habíamos mencionado, las fibras más comunes son el nylon y el poliéster. Entonces, vamos a hacer la prueba con una media nylon y a ver si es que cumple con estas características. Vamos ahí. Diosito, protégeme. Ahí vamos. Como vemos, la llama se propaga, no se apaga y ahí empezó el goteo. Empezó el goteo. Bien, como vemos, otra vez nuevamente se propaga la llama y empieza a gotear el material. Vemos cómo gotea
y el residuo queda ahí fundido. Y como podemos ver, entonces, el residuo está ahí fundido. Es parte de, y no se puede retirar, como podemos ver, es como que súper duro de retirar, se queda ahí fundido con la fibra. Esa es la característica del residuo, por lo tanto. Ya, esto es nylon. Entonces, vamos a hacer la prueba con el poliéster, que también es un derivado del petróleo. Vamos a ver cuáles son las características entonces. Vámonos más arriba. Y ahí empezó a gotear. Muy bien, ¿sí vieron? Empieza el goteo y ahí empezó a gotear. Y como podemos ver, el residuo, el residuo, si lo topamos, nos quemamos. Así que este no es como las fibras de animales o vegetales que podíamos topar el residuo inmediatamente porque no pasaba nada. Este residuo, si lo topamos, nos quemamos y está ahí, está fundido. O sea, no se puede retirar, se funde en una sola. Características de los productos que son sintéticos, 100% químicos. Entonces, repasando las características de las fibras 100% sintéticas, 100% químicas, tenemos que la llama es altamente inflamable y no es autoextinguible, como ustedes vieron. El olor es a plástico quemado bastante fuerte y el residuo, existe un goteo por parte del residuo y se funde en en la fibra textil, quedándose el residuo ahí. Deja el residuo en la fibra textil. Bien, ahora vamos a hablar de los textiles mixtos. Generalmente son la mezcla de fibras químicas con vegetales. Con animales apenas se está probando cómo se las puede combinar. Generalmente son fibras químicas mezcladas con fibras vegetales, entonces van a tener esta característica mixta que ya habíamos visto de cómo se combustionan las químicas y cómo se combustionan las vegetales. Entonces vamos a hacer la prueba. Este es un material que es fibra, es algodón mezclado con poliéster, entonces vamos a ver cómo se queda. Vamos ahí. Ya, ahí se está quemando. Como podemos ver, ahí se está quemando. Ya, a ver, como pudimos ver, las características es que la llama se propaga, es incandescente. Esa es por la presencia de la celulosa, como ya habíamos visto. El olor es como a plástico quemado. El residuo, una parte del residuo es volátil. Una parte se desprende, es volátil, y la otra se encuentra aquí fundida. La otra se encuentra aquí fundida, no se desprende. Entonces tenemos una parte volátil, que es las características de el residuo de la fibra textil, y la parte que no se desprende, la parte que se queda aquí quemada con la fibra, esta parte de aquí, es las características del residuo de los textiles químicos. Entonces, con eso ya culminaríamos la prueba de incandescencia, la prueba de, de, de los textiles. Espero que les haya servido, espero que ustedes con estas características ya puedan identificar
y que así se les haga mucho más fácil la clasificación de las mismas. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por su atención.